comercio italiano. Espera que hay... Ah, vale, no, he escuchado algunos ruidos. Ahora tratamos de compartir la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, como ya sabemos, vamos a hablar un poco de la nueva ley de startup que ha entrado en vigor este año y se ha aprobado en diciembre de 2022 y se trata de una normativa que puede ser bastante interesante para también las empresas extranjeras o las personas físicas extranjeras que quieran invertir en España o inclusive para españoles en España que quieran empezar una nueva actividad o, por ejemplo, que hayan vivido en el extranjero y quieren volver a trabajar en España. Ante todo, yo haré como ya dijo Begoña, soy Eugenia, soy una abogada especializada en el asesoramiento de empresas extranjeras en España y como se nota soy italiana, entonces os pido disculpas por si hay algún error en la pronuncia. Yo hablaré un poco de cómo se crea una startup en España y realmente un poco hablaré de algunas cuestiones prácticas que surgen a la hora de constituir una sociedad, una pequeña actividad en España, sobre todo para los extranjeros. Luego mis compañeros hablarán de, por un lado, las ventajas fiscales para las empresas emergentes, es decir, para la startup y cuándo la ley considera que haya una startup. Y por último, se hablará de las ventajas fiscales para las personas físicas, es decir, el régimen de impatriados. Ahora bien, el primer punto que hay que tomar en cuenta cuando se abre una actividad... Espera, no sé qué he hecho, no sé por qué no me está funcionando. Perdón, que... Espera que no... Estoy teniendo un problema. Ok, ahora lo tengo, perdón. No soy muy tecnológica. Nada, el primer punto cuando se decide comenzar una actividad en España es la forma jurídica. Hay en algunos casos algunas personas físicas que empiezan dándose de alta como autónomos para pequeñas, por ejemplo, pequeñas actividades, pero lo que normalmente se suele recomendar cuando ya se habla de una actividad emprendedora es constituir una sociedad. Sabemos que hay muchos tipos de sociedades, pero vamos a tomar en cuenta solo las más comunes, que son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Y vamos a ver que normalmente la sociedad de responsabilidad limitada es el tipo de societario que las empresas eligen cuando son pymes o para las nuevas empresas. Entonces, por eso, la ley de startup ha regulado y ha puesto algunas facilidades específicamente para las sociedades de responsabilidad limitada. Luego también hay que tomar en cuenta que esta ley se puede aplicar también siempre en los supuestos que va a explicar mi compañera, cuando haya un establecimiento permanente, que vamos a explicar también que es un establecimiento permanente, pero normalmente, por ejemplo, cuando una empresa extranjera, ponemos italiana, tiene una oficina, un taller que produce actividad económica en España, se considera que hay un establecimiento permanente, entonces tiene que tributar en España y quizás en algunos casos puede beneficiarse de las ventajas fiscales previstas en la ley. Luego también la sucursal, que es una figura parecida a la del establecimiento permanente. Pongo un punto interrogativo porque la ley no se habla expresamente del establecimiento de la sucursal, pero sí que consideramos que podría ser aplicable también la ley en estos supuestos. Ahora bien, hay un punto que es muy importante y del que van a hablar también mis compañeros, es decir, cuando hay un grupo de empresas, los requisitos que necesito tener para tener las ventajas de la ley de startups se aplican también a las empresas que controlan las sociedades, la startup. Es decir, si yo tengo una empresa italiana, por ejemplo, que lleva 15 años y luego tengo un establecimiento permanente o abro una nueva sociedad y digo, es nueva, es una startup, van a decir que no, porque realmente habiendo un grupo de este tipo, aquí hay empresas como ya constituidas de hace mucho tiempo. Bueno, yendo adelante.
Aquí básicamente no voy a hacer una clase de mercantil, por supuesto, pero básicamente voy a decir rápidamente cuáles son la diferencia entre la sociedad limitada y la sociedad anónima. Básicamente la sociedad limitada, ya como dije, tiene una gestión más dinámica y sencilla respecto a la sociedad anónima, que es un tipo que se puede recomendar exclusivamente a proyectos empresariales mayores o cuando se necesita una gran fuente de financiación. De hecho, por ejemplo, el capital social de una sociedad anónima es de 60.000 euros, mientras el de la sociedad limitada es de 3.000 euros y luego en seguito a la ley crece de 1 euro. Luego, aquí se ven otras diferencias entre la SL y la sociedad anónima y básicamente el resumen que puedo decir es esto: cuando no se cree, si se quiere hacer una sociedad que no es muy grande, que no necesita muchísimos socios, que tenga una facilidad de compra-venta de acciones, hay que ir con la sociedad limitada, porque si no, con la sociedad anónima es un lío hacer cualquier, es decir, una convocatoria, luego se pide un informe de expertos para cualquier cosa, pues en resumen os recomiendo que optéis por la sociedad limitada. Y por si no es convencido con lo que dije antes, la ley de startup ha aportado algunas novedades con respecto al régimen de la sociedad limitada. Primero, hay una agilidad registral, es decir, que cuando yo voy a escribir, por ejemplo, la constitución de la sociedad o actos actos societarios en el registro, normalmente tardan 15 días hábiles, en este caso los plazos son de 5 días, luego están previstos 6 horas cuando hay estatutos estándares, pero no se recomiendan nunca los estatutos estándares. Luego, muy interesante, los pactos de socios son inscribibles, que normalmente no lo son. ¿Y por qué se hace? Porque se quiere atraer inversores muchas veces extranjeros, entonces para tutelarlos se dice, bueno, tú puedes inscribir tus pactos siempre que no se trate de pactos nulos. Luego, otro punto que yo creo que es muy interesante es esto: como quien trabaja en el sector o quien tiene pequeña empresa o grande sabe que pueden existir causas de disolución de las sociedades. Una de estas es cuando yo tengo pérdidas en un ejercicio que me dejan el patrimonio neto reducido a una cantidad menor del capital social. ¿Qué pasa? Que ahora, gracias a esta normativa, durante los primeros 3 años, la SL Startup no incurren en esta causa de disolución, que sabemos que, a ver, la causa de disolución no me obliga a cerrar la sociedad, para lo que no están acostumbrados con este tipo de figura, pero sí que tengo que aportar más financiación o reducir el capital social. A ver, es bastante... puede ser bastante incómodo, sin contar que normalmente en los primeros años las empresas pueden tener pérdidas, en lo normal. Luego, por último, hay una novedad relativa a las stock options, es decir, que se admite en la sociedad limitada, que no era previsto, se podía hacer solo con las anónimas, la adquisición de participaciones propias como forma de retribución a los administradores o los empleados y también algunos los colaboradores de la sociedad. Y se prevén algunos límites, por ejemplo, se trata de se tiene que estar previsto en los estatutos sociales y tiene que estar aprobado por la Junta General, y también hay un límite del 20% del capital social. Y luego, por supuesto, hay ventajas económicas al respecto, de las que hablarán mis compañeros, porque yo solo estoy abarcando la parte mercantil. Luego ya vamos a lo más interesante, que son las ventajas fiscales. Bueno, por último, luego tengo tengo todavía un poquito de tiempo. Aquí quiero deciros algunas pautas que yo creo que son importantes cuando se constituye una sociedad. Es verdad que no estoy hablando solo de startups, pero hay un camino conjunto que
que tiene que abarcar todas. Es decir, primero hay que obtener un número de identificación fiscal español, en muchos casos un NIE. Muy importante, lo tienen que obtener todos, administradores, socios, sociedad, persona jurídica extranjera que sea administradora o socia. Básicamente no se puede hacer nada sin NIF o NIE. Lo bueno, y que también comentará mi compañero, es que por fin han agilizado en algunos supuestos la obtención de un NIF, que realmente era uno de los aspectos más complicados y que creaba realmente un problema en la inversión de... Luego, bueno, hay que solicitar la denominación social. Luego, importante, hay que abrir una cuenta bancaria. Normalmente tú abres una cuenta bancaria, se hace una apertura de 48 horas, si no me equivoco, es provisional para versar el capital social, pero también yo tengo un plazo. Normalmente los bancos me dicen, ojo, dentro de este tiempo tú tienes que tener constituida la sociedad y tiene que venir presencialmente el administrador a firmar y a sacar las claves. Esto, al menos hace un tiempo, yo me acuerdo que nos dejaban, por ejemplo, los administradores extranjeros, nos apoyaban, al menos en mi experiencia últimamente, siempre quieren que los administradores vengan presencialmente. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, de la aportación del capital social ya hemos visto que en la SL han disminuido la cuantía, aunque no considero que es lo mejor. Luego hay que aprobar estatutos, se pasa por notarios, se obtiene un CIF y se escribe la sociedad al registro mercantil y ya tenemos la sociedad constituida. Otro tema muy importante es el tema de los titulares reales. Por ejemplo, en algunos casos, si hay un socio o una persona física, por ejemplo, que directamente detiene más del 25% de una sociedad, es muy importante que se declare, porque el notario, los bancos, todos me van a decir quién es el titular real de esta empresa. Por último, otro punto que es muy importante es organizarse para sacar el certificado digital, que cuando un administrador es en España es muy sencillo. Cuando está en el extranjero hay que hacer determinadas gestiones y también hay que tomar en cuenta que sin el certificado digital casi no se puede hacer nada. Entonces, creo que también es muy importante tomar en cuenta esto. Bueno, voy un poco más rápido. La SL prevé varios tipos de órganos de administración. Yo creo que, bueno, tenemos el único, el Consejo de Administrador, solidarios, mancomunados. Yo creo que un aspecto muy importante es cuando una persona jurídica nombrar un representante persona física, que por supuesto tendrá que tener un NIF. Luego, el tema del establecimiento permanente. Como había anticipado, hay algunos casos en que sé que parece que me estoy alejando del tema de la ley de startup, pero creo que también son todos aspectos muy relacionados. Entonces, y también puedo crear una startup mediante un establecimiento permanente. No es lo mejor, normalmente es mejor crear una entidad que tenga personalidad jurídica separada de la que es la sociedad madre, porque claro, el establecimiento permanente no tiene este tipo de personalidad jurídica separada, pero sí es muy importante saber que, por ejemplo, cuando hay obras de construcción por más de 12 meses, en algunos casos en que hay una oficina que no sea solo un lugar de almacenamiento de producto, de exposición de producto, o en los casos en que haya un agente dependiente, se considera que hay un establecimiento permanente y que conlleva que la sociedad tiene que tributar por las rentas obtenidas en España, tiene que tributar en España, luego tiene que tener una contabilidad separada, luego claro, habrá que hacer la cuenta consolidada. También otro punto importante, en España hay que llevar la contabilidad española, porque muchas empresas dicen, bueno, me llevo la italiana. No, es mejor tener la contabilidad española porque, por ejemplo, una vez nos ha pasado que Hacienda no quería devolver un IVA
de una sociedad que no quiso hacer contabilidad según el derecho español, diciendo, no, es que tu contabilidad tenía que estar con el plan general contable, pues yo no te devuelvo el IVA. A ver, que se está luchando el tema, pero mejor tomarlo en cuenta. Y para concluir, hablo un ratito de la sucursal, que realmente es una figura muy afín a lo que es el establecimiento permanente y básicamente también consiste en una entidad que no tiene personalidad distinta de la matriz, entonces va a responder, por ejemplo, por eventuales deuda la entidad extranjera. La diferencia que tenemos es que la sucursal tiene más obligaciones, más formalidades registrales, es decir, tengo que pasar por el registro y cuando tengo una sucursal es porque quiero dar poderes a un gerente, una especie de administrador como de la sociedad en España, mientras el establecimiento permanente, el administrador normalmente es el administrador de la sociedad extranjera, luego me conviene nombrar siempre apoderados en España. Así que bueno, yo creo que he terminado con mi parte. Voy a pasar la palabra a mis compañeros y también me olvidé de una de las cosas que tenía que decir al principio. Hoy vamos a hablar de los temas mercantiles y fiscales, porque la ley también prevé cuestiones de derecho laboral, por ejemplo, los temas de visado y tales, que queríamos hacer una un poco más completa y no ocuparos hasta mañana, pero por supuesto, si tenéis algunas dudas al respecto de la cuestión más de derecho laboral, no dudéis en poneros en contacto con Begoña o con nosotros, os vamos a pasar nuestro correo y seguramente os pondremos en contacto con el departamento laboral. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio. A ver, yo os voy a hacer un poquito de antecedentes a esta ley. Esta ley, su origen viene del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que ya se aprobó en 2021 para hacer frente a la crisis derivada del COVID. Hace un tiempo que se implantó, pero ¿qué pasa? Que su idea era la de utilizar los fondos europeos de Next Generation. ¿Para qué es útil esto? Porque este tipo de empresas, como son las startups, requieren una financiación muy elevada, pero tienen un elevado riesgo. Con este cambio normativo pueden utilizar este tipo de fondos. ¿Para qué se ha hecho esto? Porque la idea es transformar un poco el tejido productivo de la economía española y empezar a potenciar la economía digital, como es las startups. ¿Qué pasa? Que con la ley que venía utilizándose, este tipo de sociedades que son las startups quedaban un poco al margen debido a su diferencia de productividad respecto a las otras sociedades. Por ello se ha llevado a cabo esta nueva ley. Vamos a comentar un poquito cómo es el tema de las startups y las empresas emergentes, que es un poco el requisito más importante de esta nueva ley, para hacer un poco de hincapié y saber sus dificultades de supervivencia. ¿Cuál es el gran problema de las startups? Que requieren una financiación muy elevada. ¿Por qué? Porque también requieren unos trabajadores de profesionales de alta calidad. ¿Qué pasa? Que esto requiere un sueldo muy elevado y por ello una financiación muy elevada. Estas sociedades, el problema que tienen es que tienen un riesgo muy elevado de sobrevivir. Por ello, las entidades bancarias no suelen hacer inversión en este tipo de empresas. ¿Qué pasa? Que esta ley lo que ha hecho es buscar cómo financiarse por otra vía para intentar potenciar este cambio económico. Entonces, este cambio es un cambio que ya se está haciendo en otros países, sobre todo en la Unión Europea. Y con este cambio aquí en España lo que estamos haciendo es poder competir a nivel global. Entonces, los grandes objetivos de esta ley es potenciar incentivos fiscales para la creación de las startups
y sobre todo, como bien ha comentado mi compañera Eugenia, reducir la burocracia mercantil para poder llevar a cabo este tipo de sociedades. Entonces, como ya bien ha comentado, esta ley es muy larga, tiene muchos artículos y hace... Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es comentar un poco lo que es la empresa emergente y los beneficios más relevantes, que son los derivados del impuesto de sociedades y del IRPF. Si bien ha comentado que también hay parámetros a nivel laboral y otros cambios, no hemos hecho hincapié en esta presentación, pero si tenéis cualquier duda, pues os las podemos resolver. Entonces, primero nos vamos a centrar un poquito en lo que viene siendo la empresa emergente. En la ley se prevé unos requisitos, ¿vale?, para considerarse este tipo de empresas. Hay unos requisitos objetivos y unos requisitos subjetivos. Vamos primero con los objetivos. ¿Qué te dice la ley? Que estas sociedades no pueden tener más de 5 años desde su fecha de inscripción. ¿Por qué? Porque se trata de sociedades nuevas. Si bien hay un tipo de sociedades como son las energéticas, biomédicas, que lo que les permite es que la sociedad tenga 7 años. ¿Por qué? Porque son un tipo de sociedades que necesitan un poco más de margen para poder constituirse y coger su actividad. Entonces, la ley prevé unos 2 años más para poder beneficiarse de estos incentivos fiscales que ahora os vamos a comentar. También hay que hacer hincapié en que no puede surgir esta nueva sociedad de una operación de reestructuración mercantil, como es una fusión, una escisión. Este tipo de transformaciones no harían que se considerara una sociedad de nueva creación y por ello estarían al margen de estos incentivos fiscales. Después también hay que tener muy en cuenta que este tipo de sociedades no pueden estar cotizando en un mercado. ¿Por qué? Porque al final, cuando una estructura ya está cotizando en un mercado regulado, se entiende que ya tienen una estructura potente y elevada y que por ello no necesitan este tipo de incentivos fiscales para poder potenciar su actividad. Entonces, de estos se han excluido los beneficios fiscales. Y hay que tener muy en cuenta que estas sociedades que se consideran empresas emergentes no podrán distribuir dividendos durante los 5 o 7 años, dependiendo de la actividad que desarrollen. Entonces, otro requisito que hay que tener en cuenta es que estas sociedades deben tener su domicilio social en España, porque si no, no cumplirían uno de los requisitos. Y el otro sería el de tener el 60% de la plantilla con contrato laboral. Estos requisitos se tienen que cumplir sí o sí, si no, no se podría optar a los beneficios fiscales que ahora os comentaremos. Después hay un requisito que es más subjetivo y es el que es más difícil de encajar a la hora de solicitar este tipo de incentivos, que es el de desarrollar un proyecto emprendedor, innovador, con modelo de negocio escalable. ¿Quién determina que este tipo que la sociedad, la startup, realice este tipo de actividad? Pues hay una entidad que se le ha designado la obligación de cerciorar que la sociedad está realizando este tipo de actividades, que es ENISA. ENISA es una entidad pública, pero que se rige por normativa mercantil privada, porque es lo que viene siendo la ley. Entonces, esta sociedad lo que tendrá que hacer es determinar si las startups cumplen o no los requisitos para entenderse empresa emergente. Es un poco extraño este sistema, pero la ley ha decidido, esta nueva ley se ha decidido que pues, esta entidad fuera la que certificara este tipo de requisitos. Entonces, ¿cómo es el proceso? Al final lo que tienes que hacer es, si ves que tu startup va a cumplir con los requisitos de empresa emergente, hay que pedir a ENISA que haga un estudio de la actividad que va a llevar a cabo y ellos tendrán que determinar si cumplen o no los requisitos. ENISA tiene 3 meses para poder determinar si se cumplen o no los requisitos. En caso de no resolver durante estos 3 meses y de no pronunciarse, se
se llevaría a cabo lo que conocemos como el silencio administrativo favorable, que es decir, que se entendería que la sociedad cumple estos requisitos. Y por ello ENISA tendría que comunicar al registro mercantil que esta sociedad se entiende comprendida dentro de las empresas emergentes y por ello poder aplicar los beneficios que ahora os contaremos. Hay que hacer un poco de hincapié en el hecho de que la agencia tributaria, y esto la ley ya lo prevé, se guarda el derecho de poder excluir algunas sociedades de los beneficios fiscales de impuestos de sociedades y IRPF que ahora os contaremos. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque esto ya pasó en su día cuando se implantó la ley de las SICAPs. La agencia tributaria regularizó bastantes operaciones de este tipo porque consideró que se estaba jugando un poco al límite de la ley. Entendemos que al guardarse este tipo de consideraciones generará un poco más de incertidumbre jurídica, pero bueno, habrá que verlo. También hay que tener en cuenta que te puede excluir de considerarte una empresa emergente, o bien transcurrido el plazo de los 5 a 7 años, o bien por incumplir alguno de los requisitos objetivos, es decir, repartirse dividendos, o también el hecho de facturar más de 10 millones durante estos años. Podría generar la exclusión porque ya se entendería que te puedes autofinanciar. Si bien es un poco difícil con este tipo de actividades, cabe pensar que algunas de ellas podrían cumplirlo y por ello quedar excluidas. Y el último sería si uno de los socios fuera condenado con algún delito. Esto la ley lo especifica un poco más, tampoco vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero bueno, son requisitos que hay que tener en cuenta, que se tienen que cumplir, porque si no podría generar la exclusión de estos beneficios. Sin más dilación, os comento los beneficios a efectos del impuesto de sociedades, que son bastante relevantes. El primero de todos es el tipo impositivo del 15%. En España el tipo del impuesto de sociedades en términos generales es del 25%. Son 10 puntos de diferencia con las sociedades ordinarias. ¿Cuándo se puede aplicar esto? En el primer periodo impositivo en que la base imponible sea positiva y en los 3 siguientes. ¿Vale? Eso sí, de las empresas que sean consideradas empresas emergentes. Sobre todo esto es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien este es un beneficio fiscal muy relevante, porque no dejan de ser 10 puntos de diferencia, yo creo que aquí también es un poco trampa, porque este tipo de sociedades también les cuesta arrancar su actividad. Entonces, habrá que ver cómo queda bien encajado esto una vez empezamos a tener este tipo de empresas. Como la ley es nueva, aún no hay jurisprudencia al respecto, entonces todo es bastante nuevo. Entonces este punto es muy relevante, pero sí que hay que tener en cuenta que habrá que tener buenos resultados durante estos primeros años, que esto es un requisito difícil. El siguiente es el de tener les han facilitado el hecho de pagar el impuesto de sociedades. ¿Cómo lo han hecho? Pues le han permitido que se pueda aplazar esta cuota a pagar en julio. Entonces, cuando una startup tenga beneficios, podrá aplazar el primer resultado hasta 12 meses sin intereses. Y el segundo año hasta 6 meses, sin intereses. Remarco lo de sin intereses porque ahora mismo los intereses que están subiendo por el IPC y por todos los cambios que están habiendo, es un incentivo bastante relevante. Actualmente cualquier aplazamiento en España conlleva unos intereses. Que te den este margen de aplazamiento es muy relevante para autofinanciarse con el resultado de la propia actividad. Si tú en julio tienes un beneficio muy elevado, te permite aplazarlo hasta un año. Este año de margen tú te estás autofinanciando con tu propio resultado. Esto es muy interesante y muy beneficioso para las startups. Y también el último punto a efectos de impuestos de sociedades sería el de exonerar de presentar los pagos fraccionados los 2 primeros periodos impositivos. Esto al final, ¿qué hace? Que la empresa no tenga las obligaciones de pagar
en abril, octubre y diciembre un adelanto al impuesto de sociedades y, como bien comentaba, es utilizar este tipo de incentivos para autofinanciarse en su productividad. Esto es muy relevante porque este tipo de pagos son en periodos que también afectan a la liquidez de la empresa. Entonces, el hecho de quedar exonerados, de poder aplazar la cuota, de tener un tipo impositivo más bajo, permite que las empresas puedan prosperar. Y sin más dilación, le paso el turno a mi compañero Teodoro, que os va a comentar los incentivos a efectos de IRPF. Bueno, muchas gracias a todos y grazie a tutti, soprattutto quelli che si conectano da Italia. Ahora voy a exponer las ventajas fiscales para las personas físicas y, a modo de resumen, voy a intentar ser evidentemente práctico. Tenemos primeramente las ventajas para el empleado, que son la entrega de acciones o participaciones sociales llamadas stock option, la ampliación de la ley Beckham y el tema de los gestores de fondos sobre los carried interest. Y luego las mejoras para los inversores, que es la mejora de la deducción por ángel inversor o business angel. En primer lugar, sobre la entrega de acciones o stock options, quiero recordar que el problema básico de las startups es la falta de liquidez y financiación. Por ello, se quiere fomentar el pago a los trabajadores en las fases iniciales de las startups en acciones. Entonces, en primer lugar, encontramos un incremento de la exención de la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores, que sube de 12.000 a 50.000 euros anuales. Por lo tanto, los primeros 50.000 euros en acciones o participaciones estarán exentos, suavizando el requisito de que no se exige que la oferta sea igual para todos los trabajadores de la empresa. Es decir, la empresa puede seleccionar aquellos a los que reparte más acciones o más participaciones y aquellos que no le reparte o le reparte menos. Segundamente, después de estos 50.000 euros exentos, a la tributación de la parte del exceso, es decir, hay una imputación temporal especial. ¿Qué significa? Que esta ganancia patrimonial se puede imputar en 3 momentos distintos. Primeramente, si estas acciones o participaciones salen a bolsa. Seguidamente, si la persona que recibe las acciones o participaciones las transmite a un tercero y generaría una ganancia. O, finalmente, a los 10 años, una de las 3. Además, hay esta regla de valoración especial de estas acciones que se reciben. Hay la regla estándar de la valoración en el momento de la entrega a valor de mercado o una regla de valoración especial mediante la cual se establece que el valor de estas acciones o participaciones será el que se haya dado en una ampliación de capital un año antes de la transmisión por terceros. Es decir, que si hay una ampliación de capital un año antes de venderlas, se puede establecer ese valor, el que sea más conveniente para el inversor. Finalmente, se amplía esta exención al impuesto de renta de no residentes. Por lo tanto, aquellos que no sean residentes en España podrán acogerse a estas ventajas igual que aquellos que residan en ella. Sobre la ley Beckham y la fiscalidad internacional, tenemos una gran ventaja, que es que se rebaja los años de residencia fiscal previa en España de 10 a 5, con lo cual el objetivo no es solamente atraer a aquel capital humano que viene de otros países, sino que también intentar recuperar el talento de todos aquellos españoles que se han desplazado al extranjero y que han tenido oportunidades fuera, en otros países, como Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, y que quieren volver a España con estas condiciones, que es la ley Beckham, que como todos conocemos es un 24% de tipo fijo hasta los primeros 600.000 euros. Entonces, se amplía a los últimos 5 años y además se amplían los motivos de traslado. Es decir, ya no solo es para trabajadores muy cualificados que vienen a España con un contrato con una empresa española, sino que también se amplía el scope de esta ley a administradores de sociedades emergentes sin límite de participación, considerando que en el caso de entidades patrimoniales va a ser muy difícil cumplir los requisitos y que no puede tener más de un 25% de las participaciones. También, muy importante, se amplía a los llamados nómadas digitales, es decir, a todos aquellos teletrabajadores que deciden vivir en España y tener su vida en España y que trabajen exclusivamente con medios y sistemas informáticos para que puedan acogerse al régimen especial
y decidir estar aquí e invertir aquí. También se amplía esta ley cuando este desplazamiento sea consecuencia de realizar una actividad económica calificada como emprendedora, es decir, como han dicho mis compañeras, se podría aplicar también a los autónomos, cumpliendo los requisitos de la empresa emergente y con un informe favorable de ENISA. Y finalmente, también cabría aplicar esta ley cuando el desplazamiento a España se produzca para realizar o una actividad económica cualificada o actividades de formación, investigación, desarrollo o innovación cuya remuneración sea superior al 40% de los rendimientos de trabajo y actividad económica de la persona. En conclusión, se amplía el scope de esta ley y se rebajan los años para atraer talento a las personas que decidan establecerse en España. Otra de las novedades e innovaciones es que se extiende el régimen al cónyuge del impatriado e hijos menores de 25 con una serie de requisitos y se amplían las rentas obtenidas en España a la totalidad de los rendimientos de actividades económicas calificados como actividad emprendedora. Mencionar brevemente el tema de los gestores de fondo y los carried interest, es decir, aquellos beneficios o comisiones, success fee, que reciben a los gestores de fondo, tributan por la base imponible del ahorro del IRPF. Sin embargo, gracias a la ley de startups, se bonifica el 50% de estos carried interest recibidos. Es decir, se tributa solo por la mitad de aquellos rendimientos y el tipo efectivo de estos pasaría de un marginal del 47% al 23-24%, que sería muy beneficioso para estos profesionales del sector. Acerca de las mejoras para los inversores, a los no residentes se les exonera de tener un NIE, pero sí que deberán tener un NIF especial que se podrá obtener a través de métodos telemáticos, simplificando la tramitación y la burocracia al respecto. También se incrementa el porcentaje de deducción por la cantidad satisfecha en la inversión en las startups del 30 al 50% con un máximo de 100.000 euros. ¿Qué significa esto? Que si hasta los 100.000 euros invertidos en startup, te podrás deducir de tu declaración de renta la mitad, es decir, 50%. Con lo cual, la mitad de la inversión, el retorno será inmediato. La mitad del dinero que inviertas, hasta 100.000 euros en este tipo de sociedades, lo recuperarás a través de tu declaración de renta. Con lo cual, incentiva este tipo de inversiones que suelen ser con bastante riesgo, devolviendo a aquellas personas que decidan hacerlo, estos business angels, la mitad de lo que hayan aportado. Además, hay otro tipo de mejoras y requisitos, como han comentado mis compañeras. Estas entidades no pueden estar admitidas a negociación en ningún mercado ni estar cotizadas, obviamente. Se amplían los plazos para adquirir estas acciones o participaciones mediante la ampliación de capital, es decir, como ha comentado mi compañera Gloria, serán 5 años siguientes a la constitución registro con carácter general e incluso para algún tipo de empresas se admitirán hasta 7. Finalmente, los límites de participación de los socios de las empresas no serán tan limitados como en la ley anterior, y es decir, que no se limitan y la participación directa e indirecta podrá ser incluso superior al 40% en algunos escenarios. Finalmente, y a modo de resumen, existen una serie de medidas y mejoras para los inversores, tanto mercantiles como fiscales, y simplificación de la burocracia existente en España a la hora de constituir empresas, es decir, flexibilidad en normas mercantiles o concursales, flexibilización del régimen de autocartera de la ley de sociedades de capital, porque como hemos comentado, uno de los problemas de las startups es la falta de liquidez y financiación, así que estas empresas podrán tener hasta un 20% de autocartera que les servirá para remunerar a sus propios trabajadores de un modo más efectivo y eficaz. También se simplifican los plazos de inscripción de estas empresas y de los actos societarios de 5 días hábiles frente a los 15 que eran anteriormente. No se incurrirán en causas de disolución por pérdidas cualificadas
habrán beneficios en seguridad social en supuestos de pluriactividad y asimismo habrán otros beneficios para estas empresas emergentes en sectores regulados, por ejemplo, en licencias de sectores médicos, bioquímicos y de sectores innovadores. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y otra vez muchas gracias a Begoña y a la Cámara de Comercio por organizar esto. Por supuesto, estamos a disposición por si hay eventuales preguntas. Yo veo que ya hay 3 preguntas en el chat. Luego, por supuesto, claro, si se os ocurren más adelante ¿tenéis alguna duda más adelante? Podéis hablarlo con Begoña o contactar con nosotros y estaremos encantados, tanto en italiano como en español, que lo hemos hecho en español, pero claro, también por si hay algún futuro emprendedor que quiere venir a España, estamos encantados también, si es italiano, de comentarle en italiano. Pero entonces, yo creo que... Perdona, Eugenia, de todas formas, ¿quieres contestarles, aunque sea brevemente, a las Sí, preguntas sí, o quieres que claro. te contacten directamente? No, perfecto. Cioè, yo diría, a ver, Alice, sí que se puede recibir la presentación. Luego, la pregunta